Bueno, pues vamos a ir comenzando ya. Los que lleguen tarde, pues lo pillarán empezado, ¿no? Lo dicho, muchas gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, presentarme. Para los que no me conozcáis, soy Carlos Martínez, responsable del Departamento de Formación y Transferencia de Conocimiento de Sodeca. Y bueno, vamos a ver hoy, o vamos a abordar la segunda sesión de nuestro programa Microlearning del departamento de IAQ, de SODECA, del Departamento de Calidad del Aire Interior. Para aquellos que no conozcan el formato, rápidamente son sesiones muy concentradas de 30 minutos, media hora, con temas en general de actualidad y conocimientos muy útiles de cara a todo lo que es el proceso que puede llevar la proyección y las instalaciones de un edificio. En este caso, hoy vamos a hablar de, como veis ahí, 5 consejos para llevar tus instalaciones VMC a otro nivel. Bueno, los que conozcáis Sodeca sabréis que en el pasado mes hemos presentado nuestra nueva gama de soluciones de ventilación mecánica controlada para viviendas. La verdad que lo presentamos en la Feria Revil de Madrid y fue todo un éxito, tengo que decirlo. Y bueno, vamos a seguir un poco hablando de este tema tan importante. Al final de lo que es la presentación de esta media hora tendremos un turno de preguntas. Podéis ir escribiendo las que os vayan surgiendo ya en el cuadro de mandos que tenéis en el panel de mandos que tenéis a la derecha. Y también al final de la presentación os la compartiré en formato PDF, bueno, para que la podáis tener y hacer uso de ella siempre que queráis, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, hechas las presentaciones, vamos a empezar. Y vamos a empezar hablando un poco de lo que es la edificación en España y de lo que supone tanto para nosotros, tanto a nivel económico como a nivel ecológico, como a nivel social, ¿no? Al final, la edificación en España, si hablamos del consumo de energía, es responsable del 40% del consumo de energía. Estamos en un momento, y lo vamos a ver un poco más adelante, en el que la eficiencia energética y el consumo son mirados al detalle y con razón. Y si hablamos de medio ambiente, si hablamos de sostenibilidad, vamos a ver que la edificación en España es responsable del 36% de las emisiones de CO2, de todas las emisiones de CO2 que se realizan en España. Y si desglosamos esas emisiones de CO2, pues nos daremos cuenta de que la mayor parte tienen que ver con la climatización, es decir, con los procesos de calefacción y refrigeración de los espacios interiores, ¿de acuerdo? Hay un concepto que yo creo que es muy gráfico y que vais a estar de acuerdo conmigo a la hora de evaluar si vamos en el buen camino o no vamos en el buen camino con respecto a nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, y eso es la huella ecológica. Nuestra huella ecológica, para que me entendáis, es en unidades de superficie, qué superficie necesitaríamos, la raza humana en general, para proveernos de todos los recursos que necesitamos y que a la vez esa superficie pueda soportar todos los residuos y emisiones que estamos generando. Bueno, pues los últimos cálculos que se han realizado nos dicen que la superficie que necesitaríamos para soportar esa huella ecológica sería de 1,7 veces el planeta Tierra. Como vosotros podréis comprender, la última vez que lo revisé, nosotros solo teníamos un planeta, con lo cual claramente estamos en el mal camino, claramente tenemos un problema que debemos solventar. En los últimos tiempos quizá este problema se ha agudizado, ya estáis viendo los problemas que tenemos a nivel energético, los problemas que tenemos con el calentamiento global, incluso estamos entrando ahora en una época de sequías, y estos problemas no van a hacer más que acrecentarse a no ser que reduzcamos drásticamente tanto nuestro consumo energético como las emisiones de compuestos de gases de efecto invernadero que actualmente estamos emitiendo, ¿de acuerdo? Aunque solo llevamos 3 años de esta década, parece que ya la podríamos bautizar como la década de las 3 crisis, ¿no? En estos 3 años o en estos 4 años hemos tenido una crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. También hemos sufrido una crisis energética que ha sido potenciada desgraciadamente, por el incidente, la guerra entre Rusia y Ucrania, y también una crisis climática que, si bien ya llevábamos un tiempo establecidos en ella, pues se ha ido acentuando cada vez más, sobre todo provocada por el calentamiento global. Ante estas 3 crisis,
todos los sectores tienen que arrimar el hombro y el sector que nos ocupa hoy, que es el sector de la edificación y de la construcción de edificios, pues no puede ser ajeno a esto, ¿no? ¿Qué se está proponiendo desde el sector para intentar paliar los efectos de estas tres crisis? Bueno, pues una revolución arquitectónica, una revolución en la forma que tenemos de construir nuestros edificios. Se están empezando a escuchar conceptos como la construcción industrializada, es decir, si ya tenemos una industria en casi todos los otros elementos de nuestra vida, ¿por qué no también hacer de la construcción de edificios una industria? También se está empezando cada vez más a imponer las tendencias que imponen la construcción de edificios pasivos o casas pasivas más concretamente. Luego veremos un poco más qué quiere decir esto de las casas pasivas. Y estamos viendo una potenciación muy clara del análisis del ciclo de vida de los materiales, es decir, no nos vale con saber cuánto estoy emitiendo en este momento, lo que quiero saber es qué huella ecológica voy a dejar con mi edificio a lo largo de todo el proceso, desde que se construye, mientras está en uso y luego cuando se tenga que derribar en un momento dado. Y por todos estos motivos también se está acentuando mucho la rehabilitación energética. Tenemos un parque de edificios y sobre todo de viviendas bastante viejo en España y estamos viendo que bueno, las nuevas viviendas pueden estar mejor construidas, pueden ser más eficientes, pero todo ese parque de antiguas viviendas tenemos que hacer algo con ellas y cambiar drásticamente la energía, la cantidad de energía que están consumiendo todos esos edificios, ¿no? Esta es una imagen que me gusta mucho, que muestra la evolución que hemos tenido con respecto al uso de las tecnologías y a la forma de construir. Si nos vamos hacia el siglo XIX, como podéis ver ahí, básicamente la idea de la edificación era construir un espacio seguro donde poder calentarme del frío del exterior en invierno y poder estar un poco más a gusto, no estar debajo de los rayos del sol, de la luz del sol en verano. Básicamente la idea de la vivienda era protegernos de los peligros que hay en el exterior. Según iba avanzando el siglo XX, con la revolución tecnológica, nos dimos cuenta que éramos capaces de desarrollar toda una serie de aparatos electrónicos y mecánicos que nos podían hacer la vida muchísimo más cómoda. Llenamos todos nuestros edificios de aparatos que nos permitían controlar la temperatura, controlar la humedad, la iluminación, un derroche energético sin precedentes porque nos lo podíamos permitir y porque el ser humano hasta estaba orgulloso, ¿no? de la capacidad técnica que había alcanzado y lo quería poner todo al servicio del confort y de la comodidad. ¿Cuáles son las tendencias del siglo XXI y más bien entrados en esta segunda década del siglo XXI? Bueno, pues que tenemos que intentar reducir todos esos automatismos y todos esos consumos eléctricos que podían estar derivando todos los aparatos que teníamos conectados. Tenemos que intentar que la construcción en sí, que la edificación sea el primero de los factores que influya para no necesitar consumir grandes cantidades de energía y eso está pasando por hacer viviendas y edificios cada vez más aislados, tanto térmica como acústicamente, intentar potenciar todo lo que son las carpinterías, ventanas de más calidad, puertas de más calidad, intentar ser muy estancos a la entrada y a la salida del aire, porque esto me va a permitir que si yo consigo calentar o enfriar un ambiente interior, este calor o este frío no se me escape por ningún resquicio. Y todo ello nos hemos dado cuenta de que tiene que ir acompañado de una correcta ventilación mecánica controlada con recuperación de calor. ¿Por qué? Pues porque cuando yo aíslo y hago que mi vivienda o hago que mis edificios sean lo más estancos posibles, tampoco estoy dejando salir unos determinados compuestos que antes salían por las fisuras o los defectos constructivos que teníamos en nuestra vivienda. Por ejemplo, hay mucha gente que se está dando cuenta cuando hace una rehabilitación energética de su vivienda, cuando pone más aislamiento, cuando reforma la fachada, que están apareciendo grandes condensaciones en puntos de su casa donde antes no aparecían. Y esto es porque vale, hemos rehabilitado la envolvente exterior, la hemos hecho mucho más estanca, pero no hemos hecho nada con la ventilación. Tenemos un defecto de ventilación que lo que está haciendo es que nuestra casa sea más insalubre y más insegura para nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la evolución un poco de la construcción que hemos llevado a cabo y al final
toda esta evolución se puede resumir en torno al movimiento de edificación pasiva, casas pasivas, cuyo estándar por excelencia es el Passive House, que es una certificación, pero que, como yo he dicho en otras ocasiones, las certificaciones están muy bien. Es la manera adecuada de saber que estamos haciendo las cosas de forma correcta, que alguien certifique que estamos haciendo las cosas como debemos hacerlo, pero que al final no tiene que ser una ley escrita en piedra, sino que tiene que ser un espejo donde mirarnos, ¿no? Al final, la certificación Passive House lo que tiene que hacernos ver es que todos esos conceptos de construcción pasiva, de aislamiento, de estanquidad, pues nos pueden servir para, como veis en el gráfico de aquí de la izquierda, reducir drásticamente el consumo energético de las viviendas, porque en general todo está relacionado con las necesidades de calefacción, ¿de acuerdo? Si yo reduzco muy sensiblemente las necesidades de calefacción, ya sea por ese aislamiento o ya sea por la utilización de recuperadores de calor, ¿vale? Que lo que van a hacer es que mi demanda de calefacción y de refrigeración baje considerablemente, pues estoy consiguiendo reducir muchísimo mi consumo energético. Al fin y al cabo, si nosotros aplicamos los conceptos de la construcción pasiva, lo que vamos a tener es, sí, probablemente una inversión superior de en torno entre el 15 y el 25% de lo que sería la construcción de una vivienda que no tuviera estos estándares pasivos, pero sin embargo voy a tener un 75% menos de impacto ambiental, voy a tener un 90% menos de gasto energético y hace un par de años por lo menos se calculaba que esta inversión la iba a recuperar en torno a los 5 o 10 años. Si los precios de la energía siguen subiendo como están hasta ahora, incluso este retorno será mucho antes. Puede que en 2 o 3 años pueda estar retornando todo esto de más que he invertido. Como veis, tenemos muchos factores que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta la reducción de gasto energético, tenemos que tener en cuenta que esa reducción de gasto energético también va a llevar consigo una reducción en el gasto económico que vamos a tener y quizá en muchas ocasiones nos olvidemos de que estamos reduciendo mucho el impacto ambiental. Como individualidades podemos pensar que, bueno, yo puedo hacer poco por el medio ambiente, tienen que ser las grandes corporaciones. Pero esto no es del todo así. Tenemos que ser conscientes de que ahora mismo tenemos elección, pero a lo mejor dentro de 20, 30, 40 años esta elección no la tenemos. O reducimos drásticamente nuestro impacto ambiental o no vamos a poder vivir. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la suerte de todavía poder tener elección, cada vez menos, también es verdad, y tenemos que considerar el impacto ambiental también en nuestras ecuaciones, ¿no? Bueno, como habéis visto en el título de la presentación, hoy vamos a dar algunos consejos de cómo llevar las instalaciones de ventilación mecánica controlada en las viviendas a otro nivel. Para ello vamos a ver estos 5 consejos, vamos a ver también un caso práctico de resolución y vamos a ver una pequeña introducción de cuál es la normativa de referencia, por lo menos aquí en España, que es el Código Técnico de la Edificación, en el que tenemos que fijarnos en el documento básico HS3, que es el de calidad del aire interior. También tenemos otro que hace referencia a la calidad del aire interior, que es el de protección frente a la exposición al radón, pero ese no va a tocar hoy. Ese será el objeto del próximo microlearning, al que os recomiendo, al final os dejaré el enlace para que os podáis apuntar si os interesa, que es un tema muy interesante y muy de actualidad. Bueno, básicamente la ventilación mecánica controlada en los espacios habitables, en las viviendas, se puede realizar mediante sistemas de simple flujo o doble flujo. Simple flujo considerando solamente una extracción mecánica, es decir, voy a extraer el aire, digamos, más viciado de la vivienda y lo voy a expulsar directamente al exterior. O doble flujo significa que además de extraer el aire viciado, voy a introducir aire fresco del exterior debidamente filtrado y desinfectado. Esta opción de doble flujo normalmente, casi en el 99,9% de los casos, es con recuperación de calor. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar el calor o el frío que he generado en el interior de mi vivienda y que me ha costado un dinero generar para intercambiar esa energía con el aire que estoy metiendo del exterior. Esto lo que va a provocar es que no voy a meter el aire exterior a la temperatura a la que esté, lo voy a meter más acondicionado y además voy a reducir muchísimo la demanda energética porque solo voy a tener que hacer el ejercicio de gastar en refrigerar o en calefactar unos pocos grados en comparación con los sistemas que no tienen recuperación de calor. Como digo, el código técnico es nuestro documento de referencia aquí en España.
Y básicamente su mantra, o lo que nos dice, la frase más importante que aparece en él, es que el aire debe circular desde los locales secos a los locales húmedos. Considera que los locales secos son las estancias más salubres de la casa y que los locales húmedos, todo esto está asociado al pensamiento quizá un poco del siglo anterior a que la peligrosidad viene de la humedad. Es verdad que la acumulación de humedad es muy importante que no se produzca en una casa, no solo por razones de salud, sino por razones de estabilidad de la propia casa. Pero bueno, así es el pensamiento del código técnico. Por ejemplo, en el RITE, que es la normativa que cubre los otros tipos de edificios, como pueden ser una oficina, un restaurante y tal, esto no es tan así, no es tan obligatorio que la impulsión se realice por los locales secos y la extracción se realice por los locales húmedos. Pero en el código técnico sí nos dice esto. ¿Qué otras cosas nos dice el código técnico? Bueno, pues nos presenta esta tabla de aquí, en la que nos dice los caudales mínimos de ventilación con aire exterior que debemos prever tanto en la aportación, es decir, en los locales secos, como en la extracción, en los locales húmedos. Esto va a depender del tipo de vivienda, generalmente del número de dormitorios. Cuanto más grande sea una casa, más dormitorios tendrá y mayores serán los requisitos de ventilación. Se ha tenido la tendencia durante todos estos años a pensar que el código técnico no obligaba a realizar una ventilación mecánica para la aportación de aire, simplemente obligaba a la extracción mecánica en cocinas y baños, en los locales húmedos. Esto, además de una percepción, es una realidad en tanto en cuanto se certifican y se permiten realizar las obras que tienen simplemente simple flujo. Lo que pasa es que si atendemos a lo que nos dice la normativa, esto no debería ser permitido, por dos motivos muy importantes. En primer lugar, porque si veis lo que pone encima de la tabla principal del cálculo del código técnico, es que estos son los caudales mínimos para ventilación de caudal constante en locales habitables. Y aquí es donde entra la primera parte. Tú no puedes asegurar una ventilación constante mediante una ventilación natural. Es imposible. La ventilación natural depende fuertemente de las diferencias de presión entre dos lados de la casa. Y además es que no es lógico. Y no es lógico por otros dos motivos que os voy a dar ahora. En primer lugar, porque el código técnico, y de esto se suele olvidar la gran mayoría de la gente, también establece un umbral máximo de concentración de CO2 media anual, que como veis aquí es de 900 ppm. Y con ventilación natural es muy difícil conseguir que esta media anual se cumpla, sobre todo en las estancias de la casa de más ocupación, ¿de acuerdo? En segundo lugar, porque, como he dicho antes, las tendencias arquitectónicas están yendo hacia conseguir lugares mucho más aislados, mucho más estancos al paso del aire. Resulta que nos estamos gastando una pasta, hablando mal y pronto, en reformar o en rehabilitar energéticamente las viviendas o con la construcción de nuevas viviendas, pero luego llegamos y le hacemos microperforaciones a las ventanas. Yo creo que esto no tiene mucho más sentido y ese es el motivo por el que esta normativa quizá debiera cambiar un poquito y tener en cuenta las nuevas realidades. Pero bueno, esto es lo que tenemos a día de hoy y vamos a ver, uy, me he adelantado un poquito, pero bueno, vamos a empezar ya, cuando llevamos más o menos la mitad de la presentación, con esos 5 consejos para llevar las instalaciones de ventilación mecánica a otro nivel, ¿no? Tanto si te dedicas a la instalación como si te dedicas a la proyección de vivienda. Bueno, estos son 5 consejos que yo creo que van a ser muy útiles, ¿no? En primer lugar, como os podéis imaginar por las palabras que he dicho anteriormente, no soy el mayor fan, ni ninguno deberíamos ser el mayor fan de los sistemas de simple flujo, simplemente de extracción en los locales húmedos. Por todas esas razones, por motivos de eficiencia energética, por motivos también de calidad del aire interior. Es muy importante la renovación del aire en el interior de las viviendas, es muy importante que esta renovación sea filtrada y es muy importante, además, conseguir reducir la demanda energética de mi edificio, que en ello me va a ayudar mucho el recuperador de calor. Como digo, plantear sistemas de ventilación en viviendas con recuperador de calor nos va a llevar a una disminución del gasto energético y económico en calefacción y refrigeración. Muy claro, voy a estar ahorrando porque no voy a necesitar tanta demanda ni de calefacción ni de refrigeración. También va a llevar como consecuencia una reducción de las emisiones de CO2, como consecuencia de esta reducción del gasto energético asociado, vamos a ser también más sostenibles. Va a traer consigo una mejora brutal de la renovación del aire interior y del aumento de la salubridad. Esto si
Si se tienen detectores o sondas de CO2, por ejemplo, en las viviendas, vais a daros cuenta de que es la realidad. Y también una cosa muy importante es que va a mejorar el certificado energético de los edificios y por lo tanto va a aumentar el valor de los inmuebles. Como todos sabéis, la vivienda y los edificios en España también es un bien de mercado. Cuanto mejor sea este certificado energético de los edificios, mayor es el valor de los inmuebles. Con lo cual, tanto a nivel energético como a nivel sostenibilidad, como a nivel salubridad, como a nivel económico, apostar por el doble flujo con recuperador de calor, pues es una apuesta segura y es hacia donde deberíamos ir. Repito, a día de hoy no es obligatorio, pero nadie nos dice que dentro de 2, 3, 5 años esto no vaya a cambiar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el segundo consejo de la tarde, que es referente al tipo de instalación de los conductos en un sistema de ventilación mecánica controlada. Y aquí os vamos a decir que nosotros apostamos por la instalación en estrella frente a la instalación en árbol. Bueno, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, esto que veis aquí en el esquema es un tipo de instalación estrella, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Vamos a tener conectado al recuperador de calor dos cajones repartidores, uno para los conductos de impulsión y otro para los conductos de retorno. Como veis aquí, como os he dicho, se va a impulsar en los cuartos secos, en las habitaciones y en el salón, y se va a extraer en los locales húmedos, la cocina y el baño, ¿de acuerdo? Este es el tipo de instalación que se denomina en estrella, cuando yo tengo cajones repartidores y de ahí voy tirando conductos a cada una de las salas. El otro tipo de instalación es la instalación en árbol, que en vez de contar con cajones repartidores, lo que hace es un único conducto principal del que van saliendo ramificaciones, también para cada uno de los conductos, para el de impulsión y para el de retorno. Para que os hagáis una idea, el tipo de instalación en árbol sería muy asemejable a los que se hacen, por ejemplo, en las oficinas, en el resto de edificios que tienen que ver más con la normativa RITE, ¿de acuerdo? Bueno, y yo el consejo que venía aquí a daros es que prioricéis la instalación en estrella. ¿Por qué? Bueno, pues por una serie de motivos muy poderosos. En primer lugar, porque la instalación va a ser más flexible y más fácil, ¿de acuerdo? Hacerlo con este tipo de cajones repartidores lo que me permite es tener una mayor flexibilidad, voy a poder utilizar conductos semirrígidos, voy a poder adecuarme a lo que yo me voy a encontrar tanto en viviendas de obra nueva, porque, bueno, como sabéis, el papel lo soporta todo, pero de lo que hay en el plano a lo que luego nos encontramos, pues puede variar mucho, ¿no? Y en segundo lugar, para viviendas de rehabilitación, por supuesto, cuando tengo un espacio limitado, cuando no sé muy bien qué me voy a encontrar, este tipo de solución es mucho más adaptable y mucho más flexible que la solución en árbol. En segundo lugar, una cosa muy importante que va a estar relacionado con el consejo que vamos a ver después, porque vamos a reducir la posibilidad de transmisión de los ruidos. Por el tipo de conductos que se utilizan en la instalación tipo árbol, que son conductos más rígidos, estos conductos transmiten de manera más fácil las vibraciones desde el recuperador de calor, que al final no deja de ser, no deja de estar equipado con dos ventiladores, hacia el resto de las estancias. Con lo cual, cabe la posibilidad de que tengamos una mayor concentración, una mayor cantidad de ruido con este tipo de soluciones, con las soluciones de tipo árbol, y sin embargo la instalación de tipo estrella reduce mucho la transmisión de ruidos. Y en tercer lugar, porque la regulación de caudal es mucho más sencilla en el caso de la instalación en estrella. En la instalación en estrella vamos a regular el caudal en cada una de las bocas, mientras que en la instalación en árbol tengo que tener un estudio previo de los conductos, ver cuál es el tamaño de los conductos, calcular las pérdidas de carga y va a ser un cálculo mucho más complejo que si tengo la instalación en estrella, que directamente en la propia instalación se puede hacer la regulación, ¿de acuerdo? Con lo cual, estos son los motivos por los que aconsejamos la instalación en estrella por encima de la instalación en árbol. ¿Cuál es el tercer consejo? Bueno, pues minimizar todo lo posible el ruido. El ruido me atrevería a decir que es uno de los grandes enemigos de los sistemas de ventilación mecánica. Al final, lo primero que tenemos que hacer es intentar explicar al usuario que esta ventilación es necesaria, pero va a ser muy difícil para nosotros explicarlo si él tiene algo que le molesta, ¿no? Que es este ruido. Y para ello hay varias estrategias y aquí os dejo algunas de las más importantes.
En primer lugar, como hemos hablado antes, el tipo de instalación. La instalación en estrella es mucho menos probable que lleve a una transmisión de ruido que la instalación en árbol. En segundo lugar, es muy importante el aislamiento con el que cuenten los propios equipos. El recuperador de calor en sí va a ser uno de los mayores emisores de ruido del sistema y es muy importante que esté correctamente aislado tanto a nivel térmico, que eso normalmente sí se tiene en cuenta, como a nivel acústico también. Nuestro equipo, por ejemplo, este que veis aquí, que es el Ergon 150, pues estábamos muy contentos de haber conseguido una reducción del ruido muy notable con este aislamiento que veis aquí. Me parece que, bueno, lo podéis ver en la ficha técnica del equipo, pero me parece que son 26 decibelios funcionando a máxima potencia, ¿de acuerdo? Otros consejos interesantes para reducir el ruido, bueno, pues en primer lugar, donde decidamos instalar el recuperador, siempre se recomienda instalarlo en las zonas donde menos vaya a molestar, las zonas donde menos tiempo vamos a pasar. Por ejemplo, no instalarlo cerca de las habitaciones, instalarlo más bien en los baños o en la cocina. Si se tiene un cuarto técnico, perfecto, pero bueno, muchas veces esto no es posible. Y otros consejos que pueden ser muy útiles es, bueno, la utilización de silenciadores tanto a la entrada como a la salida del recuperador, ¿de acuerdo? Y también, aunque el resto de los conductos sean semirrígidos y sean ligeramente moldeables y flexibles en el exterior, por dentro son totalmente lisos, sí que es verdad que aquellos tramos de conducto que vayan del recuperador a la calle o del recuperador a los cajones de repartidores es por donde más fácilmente se puede transmitir el ruido. Si yo tengo un conducto de este tipo, un poco más rígido, como el conducto que tenéis aquí, el VMC ADR, es más probable que me ayude a sujetar al recuperador y con ello reduzca de una manera importante la transmisión de ruido, ¿de acuerdo? Bueno, son algunos de los consejos que podemos dar para reducir, ya os digo, uno de los grandes enemigos de estas instalaciones para el usuario final, ¿de acuerdo? Cuarto consejo, la ventilación tiene que ser regulada mediante sondas de calidad del aire interior. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque estamos promoviendo la eficiencia energética, estamos utilizando un equipo altamente eficiente como es un recuperador de calor y por ese motivo no podemos permitir que funcione como estáis viendo aquí, con un caudal fijo durante todas las horas que va a estar funcionando. Al final, la ventilación mecánica en una casa tiene que ser continua, tiene que funcionar 24 horas al día, pero no hay ninguna necesidad de que esta ventilación funcione 24 horas al día, digamos, a la misma velocidad, utilizando el mismo caudal. Lo más lógico es utilizar como las sondas y los controles que ya vienen integrados en nuestro equipo, el Ergon 150, sondas de calidad del aire, por ejemplo, de CO2, que nos permitan regular la velocidad del ventilador en función de la ocupación de determinadas estancias, ¿no? Como veis aquí en esta gráfica, en algunos momentos donde, por ejemplo, tengo una reunión familiar o una cena, la velocidad del ventilador va a ser la máxima, pero en aquellos momentos en el que esté viendo Netflix tranquilamente sentado en mi casa y solo, pues no es necesario que la ventilación funcione al máximo nivel, ¿de acuerdo? Bueno, vamos ya con el quinto consejo, que es el de la conectividad. Al final vivimos en una época de Internet de las cosas, en una época donde todo el mundo quiere estar muy conectado. Es muy importante que este tipo de equipos tengan la posibilidad o le den la posibilidad al usuario de controlarlos de manera a distancia o de integrarlos en la propia domótica de su edificio, de su estancia, ¿no? Con lo cual, aquí lo que vamos a buscar es que esta posibilidad de integración sea lo más sencilla posible. Por poneros un ejemplo, en nuestra gama Ergon lo que cuenta es con una posibilidad de comunicación con el protocolo Modbus, ¿vale? Es un tipo de protocolo de comunicación que puede coincidir con el resto de elementos de una casa, como puede ser el aire acondicionado, las cámaras de seguridad, las luces, etcétera, etcétera, ¿no? Conectividad, porque vivimos en un mundo conectado y también nos hace ser más eficientes. Bueno, estamos llegando al final de la presentación. Hemos dejado para el final un caso práctico muy sencillito que lo vais a poder ver. Al final, para calcular el caudal que necesito por estancia en cada una de estas salas y que necesito en total introducir en la vivienda, lo que vamos a usar es, me vais a permitir que vaya para atrás un poquito, esta tabla de aquí. Son los caudales mínimos de ventilación, tanto para los cuartos secos como para los cuartos húmedos. Y vamos a intentar siempre, como estamos utilizando un recuperador de calor, balancear estos caudales. Es decir,
que el caudal de impulsión y el caudal de extracción sean siempre iguales, ¿de acuerdo? Como veis en la instalación, esto es una casa de 4 dormitorios, 2 baños, ¿de acuerdo? Veis en los conductos pintados de azul, que son los conductos de aportación que van a cada una de las 4 habitaciones y al salón. Y también tenemos 3 locales húmedos, como son los 2 cuartos de baño y la cocina, ¿de acuerdo? Bueno, pues utilizando la tabla esa que hemos visto antes, vamos a poder calcular la aportación y la extracción en cada uno de esos, de esas estancias. ¿Significa que le hemos puesto los caudales mínimos que vienen en la tabla? No. En ocasiones podemos aumentar un poquito más el caudal para compensar, como os digo, la aportación con la extracción. De esta manera, la solución más equilibrada para una estancia de este estilo sería un dormitorio principal, que lo vamos a contabilizar como 30 metros cúbicos hora, el resto de dormitorios como dormitorios secundarios 15 metros cúbicos hora y el salón, que tiene un tamaño un poco más considerable, lo vamos a llevar a 45 metros cúbicos hora. De esta manera, el código técnico en los locales húmedos nos obliga a que tengan un mínimo de 30 metros cúbicos hora, lo vamos a poner en los 2 baños, y la cocina también con la idea de compensar el caudal que estamos metiendo en el salón, pero también porque es una de las zonas de la casa donde más olores se pueden generar, más vapores, y que nos interesa, vamos a ponerle una extracción de 60 metros cúbicos hora. Bueno, no sé si esto ha quedado muy claro cómo se tiene que hacer. Al final tenemos una serie de caudales mínimos que podemos ajustar ligeramente siempre hacia arriba para compensar los caudales, y aquí estaríamos hablando de en torno a 120 metros cúbicos hora de caudal total, ¿de acuerdo? Bueno, si no os ha quedado del todo claro, nos podéis preguntar a nosotros en el Departamento de Calidad del Aire de Sodeca, pero también lo que hemos lanzado son una serie de kits que de una manera muy rápida nos permiten saber qué recuperador y qué accesorios voy a necesitar para viviendas de tipo estándar como esta de aquí, ¿no? Como 4 habitaciones, 2 baños. Ya me estoy dando cuenta de que voy a necesitar 8 bocas de aportación y de extracción, 2 cajones repartidores, 2 conexiones, disculpar, lateral planas, voy a necesitar 8 plenus, voy a necesitar todos estos accesorios que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual, si en algún momento surge alguna duda, en el catálogo vais a encontrar esta y otras referencias, también para 2 habitaciones, un baño, para 3 habitaciones, 2 baños, y ahí lo vais a tener encontrado. Bueno, 32 minutos de presentación. Vamos a finalizar, os dejo un bonus track. Aquí vais a tener la próxima sesión que vamos a tratar en los microlearning, que vamos a hablar del radón, como aquí decimos, el asesino silencioso. El radón es uno de los contaminantes más peligrosos y más infravalorados de la actualidad. Es responsable aproximadamente del 15% de los cánceres de pulmón en el mundo. Y vamos a ver un poco qué soluciones de ventilación podemos tener en cuenta para mitigarlo, ¿de acuerdo? Os dejo también por aquí mi contacto, tanto el correo como el perfil de LinkedIn, por si alguno me quiere contactar. Y lo dicho, muchísimas gracias por vuestra atención. Voy a aprovechar este impasse para ir subiendo la presentación en formato PDF, y mientras tanto podéis ir escribiendo las preguntas, que vamos a tener un turno de preguntas ahora, seguro que muy interesante. Bueno, voy a ir subiendo la presentación, ¿de acuerdo? Bueno, quito la vista de la presentación porque yo creo que ya no es necesario, y si tenemos que volver a ella, volveremos. Bueno. Vale, voy a ir subiendo mientras vais escribiendo las preguntas que queráis. A ver, ¿dónde lo tengo? Vale, muy bien. Ya lo estoy subiendo, lo vais a ver en el apartado que se llama documentos, ahí a la derecha, y ya lo podéis descargar, ¿de acuerdo? En cualquier caso, si alguien tiene problemas para descargarlo, pues me pueden mandar un correíto y lo vemos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver qué preguntas tenemos. Bueno, muy bien. A ver, mira, nos preguntan una pregunta muy curiosa de Teresa Pena. Nos dice que los conductos utilizados en el tipo estrella son flexibles. ¿No tienen más pérdidas que la instalación en árbol? Bueno, son semirrígidos, en realidad no llegan a ser flexibles del todo. Tú no vas a poder, Teresa, por ejemplo, plegarlos de esta manera. Es cierto que si la instalación se hace de una manera
ineficiente pueden llegar a tener más pérdidas, pero es que ni al instalador ni al proyectista le interesa que esto ocurra. Al final vamos a utilizar los metros de conducto justos y necesarios que nos hagan falta, y una instalación en tipo árbol, por ejemplo, puede tener otro tipo de accidentes que nos van a provocar pérdidas de carga, como puede ser los codos o ramificaciones o las uniones, que sí que nos van a llevar a estas pérdidas de energía. Con lo cual, si hablamos de pérdidas de energía, tienes razón en que puede, al ser un poco más flexible, puede llevar a esta pérdida de carga, pero también tienes que tener en cuenta las pérdidas de carga que puede generar el tipo árbol, ¿no? Y si nos centramos en el tema ruido, por supuesto, pues no hay comparación, ¿de acuerdo? Bueno, nos preguntan también, Miguel Ángel Morán, ¿cómo se comporta el recuperador frente a los olores? Es decir, ¿los olores en el baño, por ejemplo, podrían pasar al resto de las instancias? No, Miguel Ángel, y esto es una muy buena pregunta. Como has visto, vamos a tener dos circuitos, uno de aportación y uno de extracción, con lo cual el de extracción todos van a venir de los locales húmedos y no va a ser posible que se transmitan al resto de estancias, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de los recuperadores que podamos montar en una oficina o en un restaurante, esto podría llegar a pasar porque también se extrae en los locales secos, no solo se extrae en los locales húmedos, con lo cual tenemos esa pequeña posibilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, nos preguntan que en este equipo que os hemos hablado, ¿dónde viene exactamente colocada la sonda de CO2? Bueno, la sonda de CO2 viene colocada en el conducto de extracción, viene dentro de la boca de extracción del propio equipo, y esto tiene sentido porque es una sonda que ya viene integrada con el recuperador, no es una sonda externa que nosotros tengamos que instalar, y al final lo que se trata es de recopilar un poco toda la información de qué concentraciones se está midiendo en general en toda la casa, ¿no? Como un average, como una media, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver si tenemos más preguntas. Mira, Wendy Rodríguez nos pregunta, ¿cómo calcular el caudal según la dimensión de la casa? Bueno, Wendy, en el caso de la normativa española, el código técnico no se guía tanto por los metros cuadrados como el tipo de vivienda en sí. Como has visto en la tabla que hemos visto anteriormente, pues en función de si tiene una, dos, tres habitaciones, pues nos da una serie de ejemplos, una serie de condicionantes de caudal. Es cierto que quizá otras normativas alrededor del mundo puedan hacer los cálculos de otra forma. En este caso no sabría decirte cómo asemejar estos cálculos con los que tenemos en la normativa española, pero es verdad que os pueden servir de ejemplo para el resto de países, en tanto en cuanto el tipo de vivienda y el número de habitaciones va a tener mucho que ver con las dimensiones del local, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. Parece que no. Vamos a esperar unos minutos por si entran alguna pregunta. Mira, nos dicen que Jorli Sánchez nos dice, Sodeca recomienda en base al recuperador alguna sonda IAQ específica para optimizar el uso. Tenemos que decir que esta nueva gama de equipos, en concreto la gama Airhome y el Airhome 150, que es el recuperador que hemos puesto de ejemplo, ya viene con una sonda integrada de calidad del aire interior, con lo cual esa sonda te puede medir tanto temperatura como humedad, que es algo bastante habitual, pero también tiene la posibilidad de medir tanto CO2, que es un contaminante muy relacionado con la respiración de las personas y con la cantidad de gente que vamos a tener en el interior de la vivienda, y también hay la posibilidad de medir compuestos orgánicos volátiles, que es uno de los contaminantes más comunes en espacios interiores, sobre todo en las casas o las viviendas que son de nueva construcción. Es un contaminante que es muy común que lo emitan los materiales de construcción. Entonces, por eso da la posibilidad también de medir este tipo de contaminante. En cualquier caso, lo más importante es, como ya he dicho, no dejar que el recuperador funcione siempre a todo o nada, sino que ya que tengo una herramienta de alta eficiencia energética, conseguir pues que lo regulemos en función de algún parámetro ambiental, ¿de acuerdo? Mira, tenemos unas cuantas preguntas más, parece que nos hemos animado al final, así que vamos a continuar hasta contestarlas, ¿de acuerdo? Mira, Ricard Osuna nos pregunta, respecto a las bocas de entrada y salida de aire, ¿recomendáis alguna distancia entre ellas en el exterior de la vivienda?
Bueno, normalmente son las normativas incluso locales en cada comunidad las que nos van a decir la distancia de separación. Es cierto que normalmente, Ricard, la aportación del aire se realiza desde la fachada y la extracción se realiza en cubierta, es decir, que no van a estar juntas para nada. Vamos a intentar que la aportación la cojamos en la fachada y la extracción, para no molestar con esa posible salida de aire más viciado, la tengamos en, el, en la parte de arriba de la vivienda, ¿de acuerdo? Esa sería la forma habitual. A ver, creo que tenemos más preguntas. Eh, vale. Nos preguntan, José Ángel Acero, que en una vivienda unifamiliar, ¿cómo se plantearía el sistema de estrella al haber varias plantas? Bueno, pues mira, aquí vamos a tener dos opciones, José Ángel. Una, la que a nivel técnico es la mejor, pero quizá no es tan asumible a nivel económico, es la posibilidad de instalar un recuperador por planta. Esto es algo que se hace bastante a menudo porque, si te fijas, tiene bastante sentido. Las actividades que vamos a realizar en la parte de abajo de una vivienda no tienen nada que ver con las que vamos a realizar en el interior, en la parte superior. Algunas zonas son más para descanso, otras zonas son más para reunión. Con lo cual, si tengo dos recuperadores, voy a poder dotar a la casa de esos dos ambientes y vamos a ser mucho más eficientes debido a las ondas de CO2 y a las ondas de calidad del aire que vamos a tener. En el caso de que solo queramos colocar un recuperador, tenemos una serie de accesorios que en esta presentación no la hemos presentado, pero que en nuestros catálogos las podéis ver, que nos permiten conectar los cajones distribuidores a nivel vertical, ¿de acuerdo? Tenemos una especie de conexión entre el cajón distribuidor, por ejemplo, de aportación de la planta primera y el cajón distribuidor de la planta de abajo, con lo cual vamos a poder realizar la solución en estrella perfectamente, aunque tengamos dos plantas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver si tenemos más preguntas, me parece que sí. La verdad que os lo agradezco mucho, está siendo muy animado, ¿no? Las preguntas y a veces el debate, ¿no? Mira, nos pregunta Anelber Asto, dice, buenos días, bueno, supongo que nos habla desde Sudamérica. ¿Cuáles son los ppm máximos de niveles de CO2 en las viviendas? Bueno, como ya te he dicho, la normativa a nivel española lo que nos marca son 900 ppm de concentración de CO2 medio anual, con lo cual a partir de 900 ppm se considera que ya empieza a haber un peligro para la salud. La realidad es que no hay una concentración clara. Tenemos que tener en cuenta que el aumento que los picos son lo que tenemos que interpretar son los picos, es decir, si la concentración en el exterior normalmente está entre 450 y 500 ppm, todo lo que sea subir de 700, 800 ppm ya va a empezar a ser una tendencia de peligrosidad, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que andar pendiente de eso, pero como te digo, una pista te la puede dar la normativa española, el código técnico, que nos marca 900 ppm de CO2 medios anuales, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Mira, nos pregunta Joaquim Juliá, una pregunta que es muy interesante, que yo he debatido varias veces con algunas personas. Me dice si soy partidario de las salas con clima de conductora, conectar la aportación del aire nuevo al retorno de la máquina. Esto es algo que en viviendas no se hace tan a menudo, pero que en otro tipo de soluciones, como en las oficinas, es muy común. Y Joaquín, yo sé que es una práctica muy común, yo sé que ahorra muchísimo espacio, ahorra muchos conductos, pero no soy partidario. Y te voy a decir por qué. Al final, los recuperadores de calor o las máquinas de ventilación están equipadas con unos filtros mecánicos de alta calidad que lo que nos van a permitir es precisamente filtrar el aire exterior que estoy introduciendo, ¿no? Lo que yo no quiero es transportar los contaminantes del aire exterior al aire interior. Si yo estoy haciendo ese esfuerzo y estoy poniendo un filtro mecánico que lo que va a hacer es filtrar muy correctamente ese aire y no permitir el paso de partículas, lo que no tiene sentido es que luego lo meta al retorno de una máquina que lo que va a hacer es recircularme el aire en el interior de las estancias. Este es el motivo por el cual yo no soy muy partidario de este tipo de operaciones. Repito, entiendo por qué se hacen, entiendo cuál es el motivo y los ahorros, sobre todo a nivel de instalación, que se pueden llevar a cabo, pero no lo comparto por motivos de, pues eso, eficiencia y también de cuidar la calidad del aire interior, ¿de acuerdo? Pero bueno, me parece una pregunta interesante y un debate que se puede establecer, ¿eh? No creo que tenga la verdad, ¿de acuerdo?
Bueno, tenemos una última pregunta. Yo creo que podemos ir finalizando ya. Os lo agradezco mucho. Es otra vez la compañera Wendy. Nos dice, ¿es recomendable usar ductos flexibles a cambio de ductería de acero y fibra? Bueno, y te diría que esto va a depender de la instalación. Al final estamos en una instalación, la que hemos comentado hoy en viviendas, que lo que requerimos es poder hacer una instalación muy rápida, muy sencilla y muy flexible para poder adaptarnos a los problemas que nos podamos encontrar. Entonces, en este caso, los conductos de acero o de fibra los vamos a tener que descartar y las posibilidades vamos a tener o conductos un poco más semirrígidos, no flexibles, porque los conductos flexibles del todo no son recomendables debido a la pérdida de carga que pueden generar, o conductos un poco más rígidos, que lo que van a hacer es tener una estructura definida, pero que no suelen ser de fibra o de acero como estás comentando. Bueno, en ese caso sí que pueden ser de otro tipo de materiales. Como ya he dicho, la selección de uno u otro va a tener sus ventajas y sus inconvenientes, pero nuestra recomendación es la instalación en tipo estrella, que en este caso iría con conductos semirrígidos. Bueno, me parece que ahora sí ya hemos terminado de contestar todas las preguntas que había. Si me he saltado alguna, por favor, no dudéis en mandármela por correo y lo solventaremos. Confío en que os haya resultado interesante, os haya resultado útil esta presentación y os animo a que os apuntéis a la siguiente, que como ya digo vamos a hablar de radón, de soluciones de ventilación para eliminar este contaminante, que es muy típico también en viviendas, pero también en otro tipo de edificios, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Un saludo. La presentación, por cierto, lo he dicho, la podéis descargar en el apartado que pone documentos en la parte de la derecha. Voy a dejar un par de minutos abierto lo que es la presentación para que la podáis descargar. Si alguien tiene problemas de poder descargársela, de que no ha sido capaz, por favor que me mande un correo. Bueno, también les vamos a mandar un correo donde van a poder contactarnos para pedírnosla, ¿de acuerdo? Muchas gracias.